Bienvenidos a Nivel 1. Aquí abordaremos distintos temas de interés social. Advertencia: los temas aquí expuestos deben tratarse como especulación. El contenido no es apto para gente tipo cristal. Recuerda que todos tenemos un poco de verdad, pero asimismo nadie tiene la verdad absoluta. Gracias por escucharnos. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast Nivel 1. Como siempre, se les agradece el que nos brinden parte de su tiempo para escucharnos, nos regalen un like, comenten, compartan, y si gustan este tipo de contenido, se agradece que se suscriban, y gracias por ser parte de este proyecto. Como en cada ocasión, el buen Neox nos acompaña y un servidor Malboro con otro tema, el cual esperemos sea de su agrado. El tema que hoy vamos a tratar es acerca de qué relación tienen los eclipses con los acontecimientos históricos. Una breve o pequeña historia o pequeños datos. Se dice que en antiguas culturas o algunas culturas se basaban en mitos y leyendas. Esto con el fin de sustentar sus creencias. Se puede hablar del sol y la luna, que eran vistos como deidades. Habían varios relatos acerca de los eclipses, ¿no? Antiguamente pues no se conocían como eclipses. Había varias historias en las cuales se adjudicaban ciertos tipos de animales con cierto tipo de actividades. Es decir, uno de tantos mitos que existen, bueno, al menos en la cultura mexicana, bueno, de México, es en el jaguar celestial. Es un mito en el cual este jaguar o este animal persigue al sol y lo devora, causando un eclipse. Y así varios tipos de mitos existen, ¿no? Es una pequeña y breves historias que pueden pasar, ¿no? Ahora bien, ¿qué relación tendrán los eclipses o qué relación han tenido o van a tener a futuro este tipo de fenómenos naturales en el mundo? A lo largo de la historia han habido y han existido. Unos han parado guerras, otros tienen que ver con la religión, otros tienen que ver con la parte espiritual, si se quiere ver de esa manera, entre otras cosas que podemos tocar en este podcast. ¿Qué tal te parece el tema, estimadísimo Neox? Me hice una introducción un poco larga, pero creo que era importante decirlo, ¿no? Bueno, antes que nada, quiero darles un agradecimiento especial por estarnos escuchando, sea la hora que nos estén sintonizando, precisamente. Y como bien dice Malboro, ¿no? Hay distintos puntos de vista en cuanto a lo que viene siendo los eclipses, ya sean lunares o solares. Desde la perspectiva religiosa tienen un significado profético, el cual se basan en algunas escrituras para asimilar que ya estamos en el fin de los tiempos, según el cristianismo, inclusive algunas partes en el judaísmo. Y del lado de la ciencia, pues también hay bastante información recopilada en cuanto a algunos acontecimientos mundiales que se dieron antes y después de los mismos. Pero sí consideraría que esta información, como en todos los podcasts que realizamos, se toque de manera objetiva, sin ser ofensivos, porque pues todo les ofende. Y pues ya, ahora sí que sin más, esperamos que no tomen una postura religiosa, también ni decir que no, es que no pasa, no. Y claro que sí, aquí tengo unos datos. Se dice que en algunos eclipses lunares, obviamente cuando se tiñe de rojo, llegan a pasar gran cantidad de accidentes, homicidios, peleas. Se dice que la luna tiene una conexión física con nosotros, porque estamos constituidos en un 70% agua, lo que es el cuerpo humano. Entonces sí puede haber algún tipo de frecuencia que nos llegue a afectar para realizar algunos actos de ese tipo de índole, ¿no? Así medio agresivos. Y pues aquí pues vamos a empezar a mencionar algunos acontecimientos que marcaron la historia en cuanto a los famosos eclipses, ya sean lunares o solares. ¿Cómo ves, Malboro? Es un tema muy, vasto, no tan, sí, vasto, podrías decir, y quizá para algunos muy conocido, otros muy
poco conocido, pues a veces podría sonar relevante, ¿no? En algunos casos. Mas sin embargo, para otros, como dice el buen Neox, tiene un contexto más fuerte. Entonces, se puede tomar algunos temas, como mencioné, en este caso de México, bueno, sus leyendas. En algunos dicen que prácticamente lo toman como una historia, ¿no? De que la creación de nuevos astros. Esto es, en resumen, es el nacimiento del quinto sol, el reflejo del momento en el que se llama Tecuztecatl y Nanahuatzin se lanzaron al fuego para, en este caso, crear un nuevo astro, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Bueno, lo que se conoce en la parte de México, pero muy alejado de eso, fuera que ese es digamos, se puede tomar como mito. Hay otras historias que, en este caso, digamos, han influido. Una es cuando Cristóbal Colón hizo un viaje, ¿no? En el cual, pues, la aparición de este fenómeno le salvó la vida. Bueno, se dice que fue un 1 de marzo, lo cual se reunieron algunos líderes con Cristóbal Colón, atraviesa un eclipse precisamente, y él les advirtió, ¿no? A manera como de intimidarlos, que si pues le llegaban a hacer algo le pasaba, pues Dios los iba a castigar, pero pues si no, digamos, Dios sería piadoso también con ellos y los iba a proteger. Entonces, pues muchos, y gracias a esa idea de que supuestamente los dioses estaban a favor de Colón, pues no les hicieron nada. Terminaron cediendo y pues proveyeron a Colón de las cosas que requirió en su momento para que supuestamente los dioses no lo castigaran. También tenemos algo muy importante, porque recordemos que todo es historia, y en los famosos relatos de Heródoto, él describe una batalla que sucedió hace más de 2000 años. Es un escrito que va del 430 antes de Cristo. Este historiador griego empezó a hacer el relato de una historia entre dos bandos, los cuales ocupaban regiones de la actual Turquía y los Medo, y un antiguo pueblo iraní. Después de 6 años de lucha, entre empates, victorias y algunas derrotas, cayó un eclipse de sol, y ahí relata, dice: sin embargo, en esta vez el día se convirtió de noche, escribió el historiador Heródoto. Los medios y los lidios se observaron y dejaron de luchar, y estuvieron ansiosos por llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que de cierta manera influye en el comportamiento humano. En ese tiempo se influyó, hasta el día de hoy, ya sea de una manera a forma de que les vaya a caer alguna maldición, porque en ese entonces tenían miedo de los dioses. Ahora algunos religiosos, no voy a poner ahí la etiqueta de qué religión, pero empiezan a citar algunas profecías de lo que viene siendo el Apocalipsis, el libro de Juan. Y voy a comentar más o menos como de qué va el versículo, para que no aparezcan ahí mis amigos los religiosos a corregirme. Por eso no voy a decir como de qué va, porque luego es que no dice en cuál realmente es. O sea, no os voy a dar la referencia, no lo voy a escribir tal cual. Dice que la luna se hizo como de sangre y que el sol se hizo como la tela del silicio. Ahí está describiendo metafóricamente un eclipse de luna y un eclipse de sol. Y según esto, porque son 7 sellos que se rompen para el fin de los tiempos, pues finalmente pasa ese periodo donde llega una figura, ¿no? ¿Cómo se le podría llamar? Un antagónico, que está poniendo punto y final a los tiempos que se viven, según esta ideología y esta corriente. Pero bueno, aquí hay, más allá de lo que podamos decir Malboro y su servidor, quiero dejar algo bien en claro.
Los datos recabados, ya sea de índole religioso, científico, inclusive forense, porque tenemos datos forenses también de cuántas funaciones han habido durante eclipses lunares y cuántos acontecimientos también han pasado en algunos eclipses solares. Es bien importante que sea cual sea su forma de pensar, no se lleve hasta el extremo y decir, no, es que esto no dice en esto, o esto no se dice en tal lado. Y aquí, pues bueno, respetamos la creencia de la gente, pero nos estamos también basando en datos científicos. Aunque, para ser honestos, me atrevería a decir que sí hay algunas señales que son muy inquietantes, y más en nuestros tiempos, relacionados con el libro de Apocalipsis. Pero bueno, ¿qué opinas, Malboro? En los contextos que dices, que igual ya hace mucha referencia en otros lugares, ¿no? Donde hay eclipses y una persona que tiene un cierto conocimiento, o ya sea ligero, leve o muy fuerte en la parte de astronomía, puede tener ciertos beneficios, ¿no? En este caso, pues tiene conocimientos y pues se puede zafar, digamos, de algún problema, ¿no? O puede decir en cierta fecha, ¿sabes qué va a pasar esto, va a pasar aquello? Y va a haber personas que pues a lo mejor no saben, precisamente por eso, ¿no? El desconocimiento, y a lo mejor pueden tachar a esta persona de brujo, de hechicero, no sé cómo le quieran llamar, o simplemente pues de un ente paranormal, ¿no? Que tiene pacto con fulanito. Pero bueno, esas tantas cosas que se pueden decir, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues este tema está relacionado, según ahorita parece, si no me equivoco, espero no errar en la noticia. Estaba viendo que va a haber un eclipse, exactamente, bueno, según en el 8 de abril, ¿no? Y otro creo que está hoy, me parece. Creo que sí lo había visto que era hoy. Bueno, si no mal recuerdo, fue ayer. Fue ahora sí que en el transcurso de domingo para lunes, que fue el primero. Ahora, lo que se hace referencia, bueno, y es muy importante que lo destacaste aquí, ¿por qué la mayoría de la gente está asustada en cuestión del dogma religioso? Porque habla de una serie de acontecimientos celestiales, se podría decir así, donde se alinean perfectamente algunos eclipses con alguna descripción teológica, y hay infinidad de teorías, porque al investigar esta noticia pues me llevó hasta, yo creo que una probabilidad a más no poder de lo fatal que podría pasar. Unos dicen que ya viene la llegada del anticristo, otros también alarman sobre la tercera confrontación, si lo puedo decir así. Otros dicen que lo relacionan con algún desabasto de alimento y agua que se está viviendo realmente en esta época. Y pues hay muchos factores, ¿no? Que también por eso te hacen entrar en esa revelación, o en esas profecías, si así lo queremos ver. Entonces mucha gente lo está asimilando o lo está asociando con este tipo de fenómenos astronómicos que están pasando últimamente, porque dicen que desde 2017 a la fecha de hoy, que es 25 de marzo de 2024, ya ha habido quién sabe cuántas lunas rojas, y están ahorita los eclipses solares. Recordamos que el año pasado también ya hubo uno. Entonces lo están asociando de tal manera y con tal fuerza que creen que, de ser así, pues será muy, muy trágico, pues que inicie esa tercera confrontación. Primero. Segunda, que aparece esta famosa figura antagónica. La tercera viene pasando con lo que viene siendo el desabasto de alimentos y agua. Entonces es muy probable que la mayoría de la gente pues esté temerosa al darse cuenta que se están presentando muchos eclipses, y relacionan intuitivamente con el dogma religioso. Asimismo, pues ya con algunos datos antes descritos, podemos decir que desde el lado de la ciencia también hay un registro de que siempre que
que pasa un eclipse, ya sea de luz, de luna o de sol. Aquí tengo varios datos. Tenemos el eclipse de Halley en 1775, el cual fue dado a conocer por el alemán James Kepler, el primero en desarrollar en algunas bases científicas para el entendimiento de los eclipses. Se dice que publicó una serie de predicciones del camino, digamos, de la sombra del eclipse. Y allí, digamos, en 1715 se da a conocer el acontecimiento, ¿cómo se le podría llamar? Descubrimiento de la teoría de la gravedad desarrollada por Sir Isaac Newton. También tengo otro dato aquí, que fue en 1868. Fue de Jules Jensen, el cual empezó a tomar fotografías sobre el espectro solar durante la fase total del eclipse. Y lo que relacionan con es que después de esas fotos y todo eso, se descubrió el helio. O sea, dentro de, ya sea de lo metafísico, toda la onda, la ciencia también está avalando que siempre pasa algún tipo de descubrimiento o se para algún tipo de confrontación. Entonces sí influye de cierta manera en nuestro día a día. Ahora, el suceso principal ocurrió un 29 de mayo de 1938 en la parte de Sudáfrica y Sudamérica. ¿Qué pasó en esas fechas? Recordemos que fue la segunda confrontación, ya saben qué. Hay varias o distintas variantes, ya sea del lado de la física, lo profético, en cuanto a algunos sucesos que cambian y marcan la historia para no volver ahora sí que a ser como era antes. También es bien importante recalcar que, porque fueron bastantes confrontaciones que pararon, algunos descubrimientos científicos y en este caso algunos conflictos que se dieron después de un eclipse, que lo tomen con pinzas, que no digan, no, es que sí va a pasar, es que vi el canal de un apostólico, un evangélico. Toda esta información se trata con pinzas, con la mayor cautela, precisamente para no empezar a generar un pánico colectivo, porque más allá de lo que podamos decir Malboro yo, pues la realidad puede estar muy distante. Pero bueno, no sé, ¿querías agregar algo más? Hay otras historias, no tantas. Si nos retomamos a la parte de Grecia, ahí como en la época de Jerjes, relató que Heródoto describe como Jerjes, líder del ejército persa, presenció un eclipse antes de invadir Grecia. No está claro el por qué podría haber visto ese año, según un escritor llamado Littmann, pero si el relato de Heródoto es confiable, Jerjes tuvo que haberse alarmado lo suficiente como para consultar a sus sacerdotes o zoroastrianos. Recordemos que en aquella época no existía como tal el término eclipse, se podía decir como el cubrimiento o la ausencia del sol o la ausencia de la luna. Bueno, si se puede describir de esa manera, se podría decir de esa forma, ¿no? En aquellos años, vaya. Entonces, pues, volvemos al punto, ¿no? A lo mismo que estaba diciendo hace ratito. Él se apoyaba de personas que se encargaban de ver las estrellas, ¿no? Movimientos. Entonces, pues él decía, ¿no? Él tenía esa creencia de que, pues, a lo mejor, si cometía un error, ya sea en batalla, pues, le perjudicaría, ¿no? Le vendrían beneficios durante la batalla o después de. Supuestamente estos personajes le dijeron que los dioses estaban advirtiendo a los griegos sobre una inminente destrucción de sus ciudades. Bueno, pues aquí ya lo remarcan, ¿no? ¿Qué es lo que estaban pensando, no? O qué es lo que se podría presentar. En el caso del sol les pronostica a ellos y la luna a nosotros. Habían sugerido los sacerdotes, ¿no? Jerjes
destruido de esta manera, continuó su camino con gran alegría en el corazón, escribió Heródoto, pero resultó que ser un consejero terrible. Jerjes atacó con éxito a Atenas, pero después de que su armada fuera destruida, no tuvo otro remedio que retirarse. A su regreso, los ejércitos fueron derrotados. En el año 465 a.C. fue asesinado. Sin embargo, no era su última vez que un eclipse resultaría tan crucial. En este caso, pues, podría ser que tuvo que ver la influencia de un eclipse, pero también podemos pensar la preparación de las personas que interpretaron dicho fenómeno. ¿Realmente estaban bien preparadas para interpretar? O quizá el ejército de Jerjes no estaba realmente preparado para lidiar con el ejército de Atenas. Podría ser eso, aunque también podría ser, como dicen, ¿no?, cuestiones de perspectiva sobre la creencia de un fenómeno natural. Así es, y bueno, más allá de las creencias, bueno, hay como una tradición que ya, si es que alguien que es, digamos, de los 90s o los 2000, pregúntenle, ¿no?, a su mamá, que cuando está embarazada una mujer, unas ahí se tiene todavía la creencia, aunque la ciencia pues lo ha desmentido como tal, y una mujer está embarazada, se le tiene que poner un hilo rojo en el vientre para que supuestamente el niño no nazca con labio leporino. No sé si sabías. No, bueno, ahora sí que eso sí, como dicen, no hay varios tipos de creencias de ese índole, bueno, varias, no relacionadas con este fenómeno, pero con otros sí. Pero no, yo sí no sabía esa parte. El chiste es que hay pues infinidad de creencias en cuanto a los eclipses. Bueno, empezando por el del labio leporino. También de que no puedes, que durante el eclipse no mires en los espejos, que no mires los espejos, y que tampoco, si es que estás, digamos, haciendo tus labores domésticas, estás barriendo, no vayas a barrer durante un eclipse tampoco. Bueno, son creencias como de videntes o cosas así, donde ellos creen que hay esa influencia de que se meten algunos seres de oscuridad, o también de que se te va la suerte durante ese periodo si es que tú llegas a barrer, ¿no? Digo, aquí lo estoy recuperando de algunos comentarios que hay gente que dice que en los eclipses en Quora, por si gustan llegar a checar la publicación, ahí les voy a dejar la descripción, que no, que casi que te quedes inmóvil, no hagas esto, no hagas el otro, porque te puede ir mal. Entonces lo único que podemos hacer es nada más mantenernos a la perspectiva según el autor de esta publicación. ¿Cómo ves? Pues bueno, todos los datos que mencionas yo realmente nunca los había escuchado. Bueno, de esos de los que acabas de mencionar apenas. El que más sí suena más lógico y más creíble es el de la vista, ¿no? Pérdida visual. Y ese sí es... Bueno, eso sí. Es dato científico, ¿no? Así es. Pero bueno. Ese sí es científico. Todos los demás sí desconozco el porqué, igual y sí, igual y no. Pero pues volvemos a la parte también de cosas o de un tema que ya hemos tocado antes, ¿no? En la parte paranormal, se puede decir, donde tiene mucho que ver tu psique, estado mental y varias otras cosas que influyen. Entonces podría verse también de esa manera, ¿no? ¿Qué tanta energía le estás cargando a cierto evento? Igual y posiblemente ese día se alinearon los astros en tu día de nacimiento y te tocó, ¿no? ¿Quién sabe? Se podría decir de esa manera. Sí, es enigmática la cantidad de relatos que tiene la publicación. Al decir, ¿no? Es que yo conocí a alguien que durante un eclipse le pasaron también cosas así, o sea, tanto del lado beneficioso como del lado perjudicial. Y haciendo mención, ¿no? De que hay unos que están a favor, hay otros que se ríen, hay gente que está en una postura neutra, ni a favor ni en contra, pero todos coinciden en que desde el lado de la ciencia, pues sí pasan cosas, ¿no? Hay registros.
desde el lado de la metafísica, también se tiene ahí como que el registro, no, digamos, lo del labio de leporino en niños, ¿no? Durante un eclipse. Y ya si lo vemos desde un punto de vista teológico, pues están a la expectativa, ¿no? De que llegue ese periodo de eclipses donde puede aparecer este intrigante personaje, mejor conocido como el anticristo, que curiosamente nadie sabe cómo es, pero están a la expectativa, no saben qué van a esperar, pero ya están esperando eso. Entonces, no sé, es un tema que es muy vasto, pero tiene diferentes posturas y pues no podemos hacernos de una sola idea, ¿no? No podemos nada más, en este caso, apoyar a la ciencia, porque al fin y al cabo también describe tanto hechos buenos como hechos malos. En este caso voy a leer uno que fue beneficioso para el señor del bigote. Ustedes saben a quién me refiero, en la segunda confrontación mundial, el cual, si no mal recuerdo, es cuando hacen un tratado o el acuerdo de Múnich entre Benito Mussolini, el señor del bigote, Edward Daladier, el canciller de Francia. Ahí firman un tratado que beneficia a Italia y a Alemania, ¿no? Entonces también, pues, como puede ser beneficioso y como no lo puede ser, dependiendo, pues, el año, ¿no? Porque en algunos momentos fueron paz, en otros fueron confrontación, y así nos podemos ir. Ahora, hay gente que cree en el horóscopo y estas cosas, ¿no? Digo, tiene algo de sentido, pero asimismo, pues, eso de estar leyendo o creer que te dicen tu futuro ciertas personas día a día, ¿no? Y te sientes identificado de, sí, güey, soy yo, o todo yo, porque me dijo que hoy iba a estornudar y estornudé. No mames, o sea, según el horóscopo, no el que te dicen o lees a diario, tienes que tener ciertas cualidades y se basan supuestamente en la posición de ciertos astros. Asimismo, naces o tienes algunas características, pero durante un acontecimiento de índole de ya sea solar o lunar, siempre son bien trágicos. Está como el Mónico Vidente, dice que quién sabe cuántas predicciones van que hace este señor, pero no le atina ninguna, o sea, literal no le atina ninguna. Dijo que antes del eclipse lunar, que fue el que pasó ayer, iba a haber un pequeño temblor. Y pues, bueno, no ha temblado, ¿no? Bueno, esperamos qué dice para el de sol. Digo, nunca le atina nada. Chance y en el próximo sí le atina, ¿no? Bueno, de hecho, la ciencia dice, no me crean a mí, la ciencia dice que siempre tiembla, diario está temblando. Hay sismos obviamente fuertes, capaces de destruir ciudades, y hay sismos que literalmente pues ni se sienten, ¿no? O sea, no son perceptibles para el humano, pero sí para los animales. Le llaman microsismos leves, o sea, son literalmente muy leves. Incluso se puede decir que cuando uno camina hace microsismos, pero pues no son graves, ¿no? Entonces, pues, temblando la tierra siempre está temblando. Por eso se dice que pues no hay como que un sensor sísmico muy exacto. Entonces, pues, no. Ese sí está ahí, falló ese amigo, quién sabe quién será. Y bueno, es una mujer trans, ya bueno, ahorita que se hace llamar monividente, ¿no? Entonces ahí tiene a la mayoría de doñas que no trabajan ni nada y pues creen en este tipo de cosas, ¿no? Lo que ella les dice, que abundancia, que esto, que lo otro, y casual nunca le atina nada, güey. Entonces, digo, hay más estafadores y charlatanes de este tipo, pero teniendo en cuenta siempre es bien trágico cuando se trata de un eclipse lunar o solar. Dice que no, que el demonio tiene aquí, que va a pasar tal cosa en tal lado y no pasa. Y son risibles, ¿no? Las declaraciones que puede llegar a aventar este sujeto, teniendo en cuenta que pues no tiene un récord de asertividad en sus predicciones. Más sin en cambio todavía tiene ese fandom, que la mayoría son, como te digo, ya doñas, que se dedican
nada más a la labor doméstica, creen en ese tipo de vaticinios. Ahora bien, este tipo de acontecimientos, desde el lado de la metafísica, y vamos a hablar así como que más de lo paranormal y toda esta onda, dicen que sí tiene una repercusión, y ahí nos podemos opinar desde un lado de la creencia popular, valga la redundancia, de donde te dice, ¿no? Es que durante un eclipse no hagas esto, no hagas el otro. ¿Por qué? Porque, y es algo que se ha ido como que compartiendo generación tras generación. Si bien no hay algo que realmente estipule ni lo hayan puesto a prueba, la gente sigue teniendo ese temor, como ya mencioné al principio de este podcast, a lo desconocido. ¿Por qué? Porque, como dicen, y dice bien el dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y es una idea que yo creo que la mayoría de la gente tiene. Es que si es esto, es malo. Entonces mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque es malo. A que si tú hicieras todo lo opuesto, no lo haces. Porque en caso de que lo llegaras a hacer y de pura chiripa te saliera mal por lo que te dijeron, porque ya te estás programando, entonces le estarías dando la razón a esa gente. Si pasara lo contrario, te puedo apostar que pues nadie lo diría, porque sería como que algo muy celoso, ¿no? En caso de que alguien llegara a tener, o sea, fortuna o muy buena suerte a raíz de un eclipse, no creo que sea pues tan amable, ¿no? De compartir la fórmula. Pero pues esas son creencias, ¿no? Que tiene la gente. Ahora, aquí, bueno, ya hablamos de algunos conflictos mundiales que azotaron las décadas de los 1940s. Ya saben a qué conflicto estoy haciendo referencia. La mayoría fueron beneficiosos para el bando del eje, en cuanto a tratados, invasiones a algunos territorios y de ese tipo de índole armamentístico. Ahora bien, ¿qué esperar o tú qué esperarías después, según tu creencia o lo que tú tengas en mente, este próximo 8 de abril? ¿Crees que realmente tenga que ver con algún cumplimiento de alguna profecía o que se vaya a desatar algún conflicto? Bueno, si es un conflicto podría coincidir con lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? De por sí hay muchos conflictos que se están sabiendo. Puede que empeore o puede que disminuya o se calme. Bueno, es que sí, a diferencia de un sismo, lo que es un eclipse, pues como que sí es un poco más, entre comillas, más exacto de decir cuándo va a pasar, ¿no? Porque pues ya hay más, como que más tiempo, ¿no? Si lo comparas con un sismo. ¿A qué voy? A que pues bueno, hace rato mencionabas de que la gente se cohíbe o dice no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, o prohíben esto, prohíben aquello durante este tipo de fenómenos. Recordemos que antes de que se conocieran tal cual o que existiera como que una predicción un poco más exacta o una fecha más exacta, por no decir predicción, de cuándo suceden estos fenómenos, pues la gente pues no pensaba de que tal fecha voy a hacer estos actos, no voy a hacer estos cuestiones o voy a delinquir y todo ese rollo y no va a pasar nada, o si va a pasar algo voy a ver qué me afecta. Realmente pues no lo pensaban así. Ahora pues con el tiempo se les ha estado mucho énfasis o mucha carga emocional, si se puede decir de esa manera, a estos fenómenos. Y pues igual, y como se le da mucha carga, pues se puede pensar que se hacen las cosas, ¿no? Es como los juegos de azar, ¿no? Cuando tú cargas, volvemos al caso de los dados, ¿no? Se puede hacer o se puede tomar de esa manera. En cuanto a la parte del 8, pues vuelvo a retomarlo, ¿no? Pudiera ser que coincida con lo que todo está pasando y llega un punto en el que, pues, casualmente para mí, pues coincida en que sea más, pues se controlen las cosas o empeoren. Pero bueno, como siempre he dicho, la pregunta es a quién le benefician las cosas. Pero esto ya queda a esperar que llegue el día. Bueno, ahí hiciste una pregunta que es muy a veces muy difícil de contestar y a la vez es muy simple de responder. Dices, ¿a quién le benefician las cosas? Pues a la mayoría de líderes mundiales les beneficia este tipo de cosas. Tener a la gente sumisa, que no alce la voz,
que no opine, precisamente para que se mantengan al margen, no piensen. Desde ese punto de vista conviene tenernos neutralizados, ¿no? Ahora bien, mucha gente dice, no, es que eso no es cierto, que son creencias. Quizá, digo, a día de hoy, y no hay algo que los mismos escépticos hayan puesto a prueba, porque hasta desde el lado de la ciencia hay registro de que sí hay algunos acontecimientos a priori, ¿no? De un eclipse. Ahora, quizá no podemos a veces mencionar las palabras que se deben de decir correctamente por la misma censura que últimamente está azotando nuestro canal de YouTube. Entonces, a veces tardamos en tratar de modificar la palabra, porque cuando lo detecta el bot, pues lo manda y no nos dan vistas. Pero bueno, ya ahora sí, cambiando un poquito de tema y sacando este punto, me gustaría hacerles una invitación para que vean los podcasts que hemos estado haciendo últimamente, que han sido bastante interesantes, aunque no se les esté dando la difusión como deberían y hasta tiempo atrás se les estaba dando. En cuanto a temas de misterio, pues ahí tenemos una gran recopilación. También tenemos incógnitas, algunas leyendas urbanas, relatos de los ovnis, y pues no sé qué, los invitamos para que se den una vuelta. Y si están disfrutando del contenido también, pues regálenos un like, un comentario, y pues recomiéndenos, ¿no?, con su círculo más cercano. Aquí haciendo una pequeña observación, hay mucha gente que cree que no es viable hacer, bueno, porque hay gente muy supersticiosa, hacer labores cotidianas durante ese tipo de acontecimientos. El por qué, por ya lo que les he comentado, esas, ¿cómo se pueden llamar?, creencias que tiene la gente a la hora de que llega a pasar. Eso sí, también me faltó decir, inventar la del niño, que si tienes un bebé, decía recién nacido, o que todavía no pase el año, que es bueno que le tapes la cabeza, que porque se le puede meter quién sabe quién durante un eclipse. Vuelvo a repetir, no son cosas que estoy diciendo de aquí del aire, sino son comentarios que he recopilado de Quora, de una publicación de ¿qué crees que es lo que pase durante un eclipse? Bueno, pues es que... Ahora bien, no sé, ¿estás comentarnos algo? No me echen no hagan el delicioso, ¿o sí? ¿Qué puede pasar? Hay gente que no, o sea, a pesar de que pudiera ser o no, ¿verdad?, que les nieguen esa parte, o que digan no, o que digan no hagas esto, no hagas aquello. Va a haber gente que lo va a hacer simplemente para llevar la contra, simplemente para ver el qué pasa, simplemente para ver, yo lo hice y los demás no lo hicieron y no pasó nada, no ha habido cambios, o sí hubo un cambio quizá, no lo sabemos, ¿no? ¿Quién de los que nos puede llegar a escuchar? No, pues sí, yo hice esto durante un eclipse. Recordemos, en nuestros tiempos todavía nos tocó el eclipse del 91. Pocos lo recuerdan, muchos no, otros sí. La mayoría estaban, bueno, a nuestra edad, pues creo que teníamos entre 3 a 5 años los que estamos hablando en estos momentos. Entonces, pues yo me acuerdo que era un día, se oscureció todo el tiempo, pero de ahí en fuera, no, o sea, mis padres cuentan que los animales se calmaron, que todo se puso literalmente no oscuro como la noche, pero sí era una tenuidad ligeramente oscura. Y pues vuelvo a repetir que los animales se controlaron, y así como duró el tiempo oscuro, los animales luego se levantaron como si fuera de madrugada. Igual, y también esto afecta a los animales, no crean que las personas, más a los animales que a las personas. ¿Por qué? Porque los animales pues todavía tienen esa función, ese instinto, ¿no?, de primitivo. En cuanto a nosotros, pues ya dejamos esa, supuestamente, ¿no?, entre comillas diré que dejamos esa parte, ¿no?, primitiva, y pues entre comillas diré que pues supuestamente no nos afecta.
aunque en cierto modo sí nos debería de afectar, o nos afecta, pero no nos damos cuenta. Sí, ahora sí que como mencionas, pues tienen esa parte primitiva aún alojada, ¿no? Dentro de su ser, aunque pues también hay animales muy inteligentes. Pero pues bueno, son cosas que ellos quizá desconocen o quizá no lo sabemos. Digo, todavía no nos podemos comunicar con ellos, pero hasta a día de hoy creo que no se puede saber si realmente ellos tengan algún tipo de creencia así como nosotros. Igual, como tú decías en el 91, bueno, yo tenía 1 año, pero hay gente que relacionó las elecciones, si no mal recuerdo, de Salinas con ese eclipse, que porque según era el del cambio. No sé si algún escucha de esa época nos pueda, pues sí, nos pueda aclarar si realmente la gente de esa época tenía esa creencia. Pues bueno, no creo que haya sido cambio. ¿Quién sabe? Solamente de moneda, porque otra cosa no creo. Le dieron, ¿cómo se llama? Ya ves que estaba en el auge del PRD y trataron de asociar el eclipse de sol diciendo que era un sol negro y con la creencia religiosa, pues, para que no ganara supuestamente Cárdenas en ese entonces. O sea, benefició a Salinas, pues. Sí, según, pero ya ves que hubo muchos ahí detallitos, ¿no? Que hoy en día siguen sin resolver, pero bueno, así la política, ¿no? Ya ves que ahorita hoy está igual, o peor, creo. Lo que ha pasado en varios estados, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Dicen harina de otro costal. Poniendo por último, bueno, no sé si gustas agregar otro, pero pues hay un eclipse que pasó que se llama, le pusieron el eclipse de Tecumseh, a ver si lo dije bien. No sé, creo que nadie ha escuchado de él. Eso fue un eclipse solar, el cual desempeñó un papel importante en la historia de de nuestros vecinos del norte, ahí por el siglo XIX, ¿no? Un líder nativo americano, Shawnee Tecumseh, y su hermano, un autoproclamado profeta, buscaban unir su pueblo y preservar sus tradiciones ancestrales. El gobernador designado del territorio, William Henry Harrison, quien luego se convertiría en el presidente de los Estados Unidos, tenía otras ideas y comenzó a persuadir a los líderes indígenas para que entregaran sus tierras. Él sabía que Tecumseh y su hermano se impondrían en su camino, así que con la esperanza de desacreditarlos les pidió una señal. Si el profeta era tan poderoso, ¿por qué no detiene el sol en el cielo? Esto haciendo una alusión a un eclipse. Volvemos a la parte, ¿no? De que a lo mejor no se veía tal cual como un eclipse. O sea, no le tenían ese como que esa palabra o esa atenuación a dicho evento, ¿no? Por lo que la estrategia le salió mal a Harrison. El hermano de Tecumseh anunció que el sol se detendría el 16 de abril de 1806. En el momento adecuado salió con su vestimenta completa, señaló al sol y dijo: oscurécete, según relata Littman. No está claro cómo Tecumseh y su hermano sabían que había un eclipse en ese día. Sin embargo, fue efectivo y fortaleció la influencia y reputación de los hermanos entre su pueblo. Lamentablemente cuentan los libros la historia que la consecuencia a lo largo del plazo fue un retorno a la guerra. Bueno, aquí pues como se menciona, ¿no? Las personas, estos personajes tenían conocimiento en astronomía. Ya tenían, me imagino yo, quiero pensar yo, que tenían ya varios años o tiempo estudiando este tipo de fenómenos, ¿no? Y me imagino que tenían un registro previo de cuándo pasan, porque así como hoy en día se tienen registros de cuándo pasaron, también hay registros, o sí, se puede decir registros de cuándo van a volver a pasar. Incluso, digamos, estamos diciendo que va a salir el 8 de abril, ¿no? Un nuevo eclipse, pero pues esto pues ya, como se sabe hoy en día, ¿no? Ya hay expertos, entre comillas, que saben cada cuándo va a pasar, ¿no? Y es lo mismo con estos personajes que hace, que serán 200, 800, 900, bueno, 1806, ¿no? Lo pusieron a prueba.
Entonces, pues tenían toda esa parte a su favor, ¿no? El conocimiento de cuándo y cómo iba a pasar. Desconozco si tenían la hora, pero sí, lo dijeron, ¿no? Y bueno, también ahí, como lo mencionas, ¿no? E igual hay una parte en la que usaron este fenómeno para en este caso, alargar el plazo de la guerra. Sí, lo dije. Bueno, alargaron un plazo de un conflicto bélico, ¿no? Cosas más, cosas menos que pueden sobreponerse a este misterioso, sí se puede decir entre comillas, misterioso eclipse, ¿no? Ya sea que tenga connotaciones predictivas, coincidencias, casualidades, mucha información por parte de los personajes que lo vivieron, poca información del personaje, ¿cómo se llamaba? Harrison, porque a fin de cuentas, pues no todos saben de astronomía, no todos saben de cómo se mueve el mundo, bueno, en forma literal, no me refiero dentro de la economía, sino literalmente en el sistema solar. No sé cómo ves este caso y qué otro caso si quieres agregar. Digo, bueno, ya, oye, por último, antes de cerrar este podcast, les quiero invitar, ¿no?, a que no generen pánico en cuestión de señales de fin del mundo. Recordemos qué pasó en el 2012. Muchas personas se autofunaron, se regresaron para el lobby, precisamente para no pasar el famoso fin del mundo. Digo, esta información se puede tomar desde todas las perspectivas, no estamos asimilando nada, pero asimismo tampoco estamos descartando ninguna posibilidad. Ahora bien, la fecha en la cual se está realizando este podcast es el 25 de marzo del 2024, en el cual sí hay algo claro que quiero destacar: estas posibles y futuras confrontaciones a escala global, los cuales, podría decirlo sin tapujos, está Occidente contra Oriente, los cuales a destacar es Rusia, también está China, se está uniendo también Corea del Sur, están haciendo algunos entrenamientos, entre comillas, o pruebas de algunos misiles. También se están reorganizando para usar algún artilugio de índole nuclear. Francia se está abriendo más la boca y se está metiendo donde no le importa. Estados Unidos dice: yo por ahí no paso, pero pues sigo dentro de la OTAN. Muchos países de la OTAN no quieren iniciar un conflicto directamente con Rusia. Entonces la tensión está ahorita fuerte entre Rusia y Francia. Digo, a día que se vaya a publicar este video, pues esté publicando, va a ser una semana de tiempo. Se estaría publicando en la semana de donde se dará el eclipse, y pues veamos qué acontecimientos se van a dar posteriormente. Y bueno, ya sin más, no nos podemos despedir, sino antes recordarle que si es que tienen alguna evidencia paranormal, pues nos manden ya sea un correo. Aquí estará apareciendo en este momento, en el cual es nivel1malboroneox@gmail.com. Y bueno, pues ya sin más, agradecemos a todos por habernos escuchado. Recuerda que si quieres salir aquí en este video, pues apóyanos dándonos un comentario para darte ahí el reconocimiento por tu aporte. Pero bueno, ya sin más, soy Neox. Yo Malboro. Y hasta la próxima. Gracias.